Día viernes, ya estamos terminando esta semana, primera semana de este 11º mes del año, mes de noviembre. Bienvenidos, hermanos, al devocional de hoy. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias también por compartir estos videos, muchas gracias por suscribirse también al canal. Muchas gracias también por marcar la campanita, y eso le indica que cada vez que nosotros subamos un video, eso le va a avisar que hay un nuevo video de la hora de gracia. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos ya en esta serie estudiando el Salmo 3, que es el Salmo de David. Hemos estado hablando de las circunstancias históricas en las que este salmo fue compuesto, y estamos estudiando lo que David está hablando, el dolor del salmista. ¿Cuál es el dolor del salmista? Si tiene su Biblia, lo voy a invitar que la abra conmigo para leer los dos primeros versículos. Dije ayer que John MacArthur dividió este salmo en 3 grupos. En el verso 1 y 2 nos habla del dolor del salmista. Del verso 3 al 6 es otra parte, y del verso 7 al 8 es la tercera parte. Así que ayer comenzamos a estudiar esta primera parte, que son los versos 1 y 2, que vamos a leer ahora. Dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. En estos 2 versos pequeños, cortos, tenemos verdades concisas, profundas. Aquí el salmista se está quejando, él tiene dolor, él tiene pena. Y él ha dicho: muchos se han multiplicado mis adversarios. Dijimos ayer que todos sabemos que hay en algún lugar alguien al que no le caemos bien. En algún lugar hay alguien que se considera una persona opositora a nosotros, y en algunos casos más extremos, enemigos. Bueno, este era el caso de David, quien no sabía cuántos eran sus enemigos. Seguramente David sabía que estando en el trono no tenía la aceptación del 100%, que no todo el mundo que lo abrazaba y lo felicitaba realmente era una persona que lo apreciaba. Yo creo que David sabía esto, pero lo que no sabía era cuántos, y él dice que son muchos. Con este levantamiento de su hijo Absalón ha salido a la luz, se ha manifestado, ha salido a flote todos aquellos opositores a David y a su persona. Y David se queja de eso, ¿no? Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y el verso 2 nos dice, o nos deja ver otra cosa. Dice: muchos son los que dicen. Y aquí, hermanos, tenemos una verdad que no podemos ocultar, una verdad que no podemos negar. Los primeros ataques contra una persona siempre son verbales, son ataques verbales, son quejas. Los ataques contra la persona siempre son al principio verbales, son críticas fuertes, duras, ataques verbales. David dice: muchos son los que dicen, los que hablan. Esas palabras desgarran el alma. En el Salmo 7, desgarran el alma. Salmo 64 habla de saetas afiladas que están llenas de amargura, hermanos. Y nosotros podemos ver, y la historia nos respalda, es que las crisis y las divisiones en las iglesias siempre comienzan con críticas, hablando. David entonces acá en el verso 2 dice: muchos son los que dicen de mí: no hay salvación en Dios. Este, hermanos, es un ataque duro. Son palabras duras, son palabras cargadas de maldad. La acusación contra David es que no hay esperanza para David. David no tiene esperanza.
Dios se ha olvidado de él. El pecado de David ha sido tan grave, tan profundo, la mancha es tan penetrante que no hay esperanza para él. David ha pecado, y usted sabe, lo hemos dicho en la introducción a este salmo. David ha pecado con Betsabé de una manera terrible, grotesca. Ha manchado sus manos con sangre y esto le ha traído consecuencias. Él ha tenido que pagar 4 pagos, como él mismo lo estableció. 4 pagos por su pecado. La disciplina de Dios ha venido sobre él y él ahora oye a sus enemigos y dice, no hay esperanza para ti. ¿Sabes por qué no hay esperanza? Porque Dios se olvidó de ti. Dios se ha olvidado de ti. Dios ya no te tiene en su mente, en sus recuerdos. Dios se olvidó de ti. David ha oído estas declaraciones y han penetrado en lo profundo de su corazón. Y lo están afectando. Acompáñame a Isaías, verso 49, capítulo 49, verso 14. Isaías nos dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Isaías menciona 2 palabras importantes que se atribuyen a Dios. El profeta declara que Dios lo dejó y que Dios lo olvidó. Que Dios lo dejó y que Dios lo olvidó. Que Dios lo dejó quiere decir que soltó la amarra, que Dios renunció a Isaías, que Dios soltó a Isaías, que Dios salió del lugar en donde estaba protegido Isaías. Isaías entonces salió de la cobertura divina porque Dios lo ha abandonado. Y la segunda palabra, Dios se olvidó. La palabra olvidar quiere decir literalmente dejar atrás, perder interés, estar ausente o desatendido. Los enemigos de David entonces han levantado esta acusación. Dios te dejó, Dios se olvidó. Recuerde que los ataques que está recibiendo David son ataques verbales, palabras, dichos. Hermanos, no hay nada más doloroso que pueda atacar el alma de una persona que palabras. Atacar el alma con la idea de que Dios ya lo ha dejado y lo ha abandonado. La sensación de ser abandonado por Dios es una de las más profundas penas y dolores. Es una de las más fuertes sensaciones que el hombre puede experimentar. Sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles, sobre todo cuando enfrentamos crisis, pecados, pruebas, momentos oscuros, pensamos que Dios nos ha abandonado, que está lejos de nosotros. Además de la pena de enfrentar la situación, viene la pena dolorosa de sabernos que Dios, o creer que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha desligado de nosotros, que Dios ha pasado de nosotros y ahora Él no tiene interés. Y ahora Él no tiene preocupación de nosotros. La preocupación que en algún momento Él mostraba y era evidente, ahora ya no está. Ahora, David sabe que esto no es gratis. David sabe que este levantamiento de su hijo Absalón no es una cosa gratis. Es una consecuencia de su pecado grave cometido con Betsabé. Son momentos dolorosos para David y él experimentó estos dolores más de una vez. Mira lo que dice el Salmo 13, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Está la idea de ser olvidado por Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón? Cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 veces David formula la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y lo primero que dice, ¿te olvidarás de mí para siempre? ¿Te olvidarás para siempre? David menciona 4 hasta cuándo. Y el primero es, ¿me olvidarás para siempre? David está pensando en que Dios se puede olvidar de él, de que ya Dios no lo tiene en su mente. ¿Me olvidarás?
La palabra quiere decir estar ausente, perder interés, faltar de memoria. David se siente olvidado por Dios, abandonado por Él. Y luego añade algo, para siempre. La idea de esta frase es de ser olvidado para siempre, caer en el olvido de Dios, en otras palabras, ser abandonado por Dios. Terrible. La segunda, ¿hasta cuándo? Es, ¿esconderás tu rostro? No solo David está pensando en que Dios lo olvidó, sino que además ha escondido su rostro de David. Y esto, hermano, era muy importante. Esto era muy importante. Saber que tengo la aprobación de Dios, por eso Dios me mira. Pero aquí David pregunta, ¿esconderás tu rostro de mí? ¿Te esconderás, te cubrirás, te apartarás de mí? No solo se siente olvidado por Dios, sino que además se siente privado de la comunión con Dios. Mirarse a la cara es tener comunión, sentarse a la mesa es tener comunión. David está diciendo acá que él extraña esa comunión, él se siente. Ahora, estoy diciendo que él se siente. Ayer hablaba sobre la sensación subjetiva que tiene David. Todo esto es lo que él siente. David es honesto y nos dice, así me siento. Siento que Dios se olvida de mí, pero además siento que no hay comunión, como que si Dios no quisiera tener comunión conmigo. No hay comunión personal, privada, profunda, íntima con Dios. David la extraña. El tercer hasta cuándo dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? David se siente olvidado y sin comunión con Dios, y eso ha producido que David se llene de pensamientos en su alma. La palabra consejos quiere decir acuerdos, planes, informes. También quiere decir perspectiva, también habla de un complot interno. Porque David siente que Dios lo olvidó, no hay comunión, entonces eso lo lleva ahora a un análisis interno. ¿Por qué? Porque está pensando equivocadamente. Todo esto lo llena de conclusiones equivocadas, se llena de consejos en el alma, son especulaciones naturales. Puesto que David se siente olvidado, se siente despreciado, olvidado, en el olvido, pero además sin comunión con Dios, eso está llenando su mente de pensamientos equivocados y torcidos. David dice, ¿hasta cuándo llenaré mi alma de pensamientos equivocados? Y termina el cuarto, ¿hasta cuándo? Que David dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Definitivamente la idea que tengamos de Dios afectará nuestro diario vivir. David piensa que su enemigo es enaltecido, elevado, establecido en un nivel más alto. Él está recibiendo todos estos ataques y él se siente ahí abajo y siente que Dios está levantando a su enemigo, lo está poniendo en un lugar más alto. O sea, a pesar de todo, él está ahora pensando eso. Puesto que David piensa que Dios se olvidó, que está distante, que llena de pensamientos, él se siente completamente lejos, pensamientos equivocados. Y todos, hermanos, en algún momento llegamos a tener pensamientos equivocados y distorsionados de Dios cuando nos volvemos subjetivos. David falla entonces en enfrentar el mundo, las circunstancias y los desafíos, porque ahora él siente que Dios se ha vuelto en contra suya. David ve a sus enemigos en un plano más alto. David ve a sus enemigos que hablan, los ve en una condición más elevada, superior, allá arriba, porque siente que Dios no está con él. Si nosotros no tenemos una perspectiva bíblica de Dios, tendremos una perspectiva equivocada de las circunstancias. Si esto no está correcto, si yo no tengo una
visión, si yo no tengo un concepto claro, verdadero y bíblico de Dios, entonces el análisis horizontal fallará. Será un análisis completamente subjetivo. Como dije, David está recibiendo ataques verbales de sus enemigos, declarando que Dios lo ha olvidado, que no hay esperanza para él, que Dios se ha olvidado, lo ha dejado, lo ha abandonado. David se siente muy lejos. Él piensa que de alguna manera él se ha convertido en enemigo de Dios, o que Dios lo está tratando como un enemigo. Isaías 49, 14 al 16. Vamos allá. Isaías 49, verso 14 al 16. Mira lo que dice. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Hermanos, esto es algo que viene permanentemente en nuestras mentes. Nos sentimos olvidados y alejados de Dios cuando las circunstancias vienen en nuestra contra. Verso 15. Pregunta el profeta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta fuerte. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. La pregunta del profeta es, la declaración, Sión, la nación toda dijo, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó. Y el salmista contesta con una pregunta, una mujer que ha dado a luz, una madre, ¿podrá olvidar? ¿Podrá abandonar? El salmista apela a la relación más íntima y profunda, al amor más entrañable que se puede dar en esta tierra, el amor de una madre por un hijo. Ahora, si usted me pregunta, sí, creo y lo sé, que algunas mujeres pudieran llegar al extremo de olvidar a sus hijos, lo que es un tremendo extremo. ¿Es posible? Sí, no es general, no es habitual, no lo es. El profeta usa ese ejemplo de madre a hija, a hijo, madre a hijo, preguntando, ¿podrá una madre olvidar de lo que dio a luz? ¿Podrá dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. No. Por lo tanto, como una mujer que es pecadora, que ha nacido con pecado, una mujer que tiene una naturaleza inclinada al pecado, es todavía capaz de amar inclaudicablemente a su hijo, es capaz de permanecer atenta al hijo de su vientre. Dice, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios no olvida a su pueblo. Dios no dejará a los suyos. Aún en medio de lo más profunda falla, error o pecado, aun cuando nosotros fallamos, pecamos, como el caso de David, cometemos errores, decidimos estar en rebelión, pero con todo eso Dios puede en algún momento disciplinarnos, pero nunca abandonarnos, nunca olvidarnos, nunca deshacerse de nosotros. Dios nunca puede olvidar y abandonar lo que es suyo. Termino con Salmo 89, 30 al 35. Dice el Salmo, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en sus juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Es una promesa. Dios no va a olvidar a los suyos. Dios no va a olvidar a su pueblo. Dios no va a dejar atrás a aquellos que salvó. ¿Dios puede disciplinar a su pueblo? Ciertamente puede hacerlo. Ciertamente puede.
puede disciplinarlo, corregirlo, como en el caso de David, enfrentar esta situación dolorosa, esta situación crítica, estas acusaciones. Él puede experimentar este tipo de disciplina, pero de ahí a que Dios lo abandone, de ahí a que Dios lo deje, de ahí que no le importe cómo era esta acusación de estos hombres, no hay para él salvación en Dios. Es algo que es impensado. Impensado. Dios puede disciplinar y permítame la reiteración del punto. ¿Dios puede disciplinar? Claro que sí, y lo hará. Dios ha prometido que a quien ama va a disciplinar, pero la disciplina es una muestra de amor y no de odio. Si Dios disciplina a alguien como disciplinó a David, no es una muestra de odio, es una muestra de amor, porque Dios busca el arrepentimiento, Dios busca que salga de esos estados pecaminosos y venga a la comunión. David está siendo atacado aquí por un grupo indeterminado de personas, pero son muchos, y que todos coinciden con la misma idea. Dios te abandonó, Dios te dejó, ahora estás en nuestras manos. Ahora estás en nuestras manos, David. Ahora haremos lo que queramos de ti, David. Ciertamente esto lo llenó de temor, al punto de sentirse abandonado por Dios. Por eso el verso 2 termina con un Selah, si se dio cuenta. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah, piensa en eso. Es verdad que los ataques a David han atacado sus emociones, cómo él se siente, claro que sí. Pero de ahí a que sea verdad, a cómo él se siente y sea verdad, hay una gran distancia. Hermanos, todos nosotros en algún momento hemos sentido que Dios se olvidó de nosotros, solos, abandonados, enfrentando esta prueba. Pero haga como David, haga como el salmista, tenga un Selah. Piensa en eso. ¿Es verdad? ¿Lo que yo siento tiene respaldo bíblico? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no puede abandonarte. ¿Dios puede disciplinar? Sí. ¿Dios puede abandonar? No. Son cosas completamente diferentes. Por eso hay un Selah. Piense, medite, busque la Escritura. Permite que la palabra que ha sido guardada en su corazón le hable y le diga, puedes estar triste, muy triste, puedes sentirte de esta manera, pero no es real. Puedes sentirte abandonado y olvidado, pero no es verdad, porque Dios nunca te olvidará ni te dejará. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por acompañarme también esta semana que terminamos hoy. Recuerde que este domingo tenemos culto a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Venga a orar con nosotros. Venga a orar. Prepare su corazón antes de la reunión. Vamos a tener un hermoso tiempo comenzando una nueva serie. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar el lunes.